la idea de Christiansen se ha establecido ya. Panamá sufrió un gran golpe que fue no ir a la Copa del Mundo anterior, pero había hecho un gran trabajo y estuvo cerca. Y lo confirma con demás procesos en Liga de Naciones, en la Copa Oro también, que llegó muy largo. Panamá llegó a la final. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de reacción a lo que dijo en este caso la prensa internacional con respecto al partido entre Panamá y Costa Rica. Y más precisamente, la prensa de Costa Rica hablando de Panamá. Hay quienes dicen que le van a ganar y hay quienes dicen que hay que tener respeto y que hoy en día Panamá es más que Costa Rica. Así que vamos a analizar los dos polos, vamos a dar nuestro punto de vista, por supuesto, y si quieren podemos hacer una predicción, pero eso creo yo que va a quedar mejor para otro video. Pero bueno, vamos a ver juntos entonces, si les parece, sin mucha introducción, a ver lo que dijo la prensa, en este caso la prensa de Costa Rica, siendo un poco soberbia, podemos decir, ¿por qué no?, con respecto al partido que va a enfrentar a Panamá. El partido va a ser el día 16 de noviembre, va a ser la ida de ese partido, Costa Rica va a ser local, y después el 20 tenemos la vuelta, siendo Panamá local en ese caso, y por supuesto el vencedor de esa llave ingresará a lo que es, si tengo entendido, perdón, es la final. Así que bueno, nada, tenemos el enfrentamiento entonces entre Costa Rica y Panamá y vamos a escuchar en este caso a los ticos soberbios. Dice: nosotros hemos alimentado el ego a los panameños, tenemos que eliminar a Panamá. Gol Centroamérica es el canal que sube este tipo de videos, así que les voy a dejar el canal en la descripción para que vayan a suscribirse y desde acá le mandamos un cariño grande. Y dicho esto, vamos a darle play. Les quiero contar una historia que data del año de 1938. 1938. Esa fue la primera vez que la selección de Costa Rica jugó contra Panamá en un partido de carácter amistoso. Ok. Eran otros tiempos, 1938, y Costa Rica le ganó a Panamá 11-0. Esa fue la primera vez que Costa Rica jugó contra Panamá. Sí. En la historia, desde entonces hasta hoy, hemos jugado 60 partidos contra Panamá. Fue una banda. 31 victorias de Costa Rica, o sea, más de la mitad. Sí. 12 empates y 17 son los triunfos de la selección de Panamá. Todavía le falta para alcanzarlo. Costa Rica tiene una hegemonía total sobre el fútbol panameño a nivel de selecciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, sí, la tortilla se ha volcado. El panorama ha cambiado. Y resulta que de los últimos 8 partidos que hemos jugado contra ellos, solamente hemos ganado 1. Sí. Un empate y 6 derrotas. Eso es una locura, es verdad. Panamá nos ha Hoy hecho en día pasar Panamá es más por que Costa Rica. etapas muy complicadas, por etapas muy difíciles. Nos ganó aquí en el último partido para el Final Four, quedamos eliminados. Nos había ganado en Panamá. Nos ganaron 2 amistosos también aquí en el Estadio Nacional, con Ronald González en el banquillo. Nos ganaron en la Copa Oro, nos han ganado y nos han golpeado fuerte. Es más, para ser completamente sinceros, el último partido que le ganamos a Panamá aquí en el Estadio Nacional, en la eliminatoria, fue un milagro de la vida, fue un milagro del fútbol. Totalmente de acuerdo. Hasta el momento está diciendo todas cosas. Bajó al Estadio Nacional y protegió a Costa Rica. Normales, porque bien. Nos pegaron un baile, porque recuerdan aquella jugada 5 contra 1. Se vinieron solos, tenían que hacer el gol. Y Kaiser Fuller la salvó de una forma espectacular y quedamos con vida y luego vino el gol de la selección de Costa Rica. Sin embargo, también quiero... Falta de efectividad de parte de Panamá. Nosotros mismos... Si no, lo podríamos haber visto en el Mundial. El monstruo que podemos haber creado de Panamá. Nosotros mismos somos responsables de haber alimentado todo ese... Ahí ya no estoy tan de acuerdo. Que tiene Panamá sobre la selección de Costa Rica. ¿Cómo? En el 2017, cuando Panamá clasifica a la Copa del Mundo, a su único mundial. Sí, Mundial 2018, Rusia 2018. Abrazados con los panameños en las gradas, celebrando el gol de Panamá, cuando Panamá nos venció a nosotros en el último minuto y clasificó a la Copa del Mundo del 2018. Y baños de cerveza por todo lado en el Rommel Fernández, y los ticos abrazándose con los panameños. Y qué lindo y qué tuani los panameños al mundial. ¿Por qué? Porque nosotros alimentamos todo eso. Porque qué tuanis ver a los panameños en la Copa del Mundo. Y resulta que a partir de ahí se comienza a sembrar el carácter, el temperamento de lo que nosotros somos. Estados Unidos no sé. Ahí ya no estoy tan de acuerdo. El Mundial del 2009 con aquel... Yo creo que
no es solo Costa Rica lo que ha hecho que Panamá hoy en día sea lo que es. Panamá ha hecho las cosas bien en los últimos años, ha proyectado y ha desarrollado grandes jugadores que hoy en día están dando sus primeros pasos. Podemos decir hoy en día son figuras. Adalberto Carrasquilla es el ejemplo más visible que tenemos en la selección panameña, pero hay otros también que están ahí a la altura. Y creo yo que no es parte de Costa Rica nada más. Ahora, Costa Rica ha bajado mucho, pero mucho la vara últimamente. Últimamente Costa Rica le cuesta mucho ganar cada partido que juega. Ya ha cambiado generacionalmente de una selección a otra. O sea, hay jugadores que ya están obviamente para dar un paso al costado. Pero tampoco hoy en día Costa Rica tiene un proyecto como para poder confiar y proyectar a futuro. El gol que no me quiero recordar de Jonathan Bernstein en el último minuto, cuando Estados Unidos ya estaba clasificado al Mundial. No tenía nada que perder. Y Estados Unidos marcó ese gol y los aficionados estadounidenses allá en Washington, donde estábamos, celebraron el gol como si hubiesen sido campeones del mundo. Estados Unidos va a Panamá en el 2013. Nosotros le estábamos ganando aquí a México 2-1. Y Estados Unidos contra su enemigo futbolístico y hasta social puede ser, contra México, Estados Unidos fue y se comportó a la altura y le ganó a Panamá. Sí. En el Rommel Fernández. Y clasificó a México Estados Unidos también ha crecido para que mucho. Después entrara al Mundial de Brasil 2014. Eso se llama disciplina. Eso se llama respeto por lo que en este caso tenemos. Nosotros hemos sido artífices de que hoy haya un sector de la prensa panameña que se alimente de ese ego y de esas ganas que tienen de que Costa Rica pierda y de que hablan ahora de que ellos son los reyes del fútbol centroamericano y de que Panamá para arriba y Panamá para abajo. Ahí está el palito. Nosotros mismos lo hemos propiciado. Ronald González convocó una selección de jugadores que nunca en su vida habían estado con selección nacional, de futbolistas que no tenían ningún futuro en selección de Costa Rica. Prueba de ello es que ninguno está hoy día en selección nacional. Y perdimos 2 partidos amistosos aquí en el Nacional contra la selección de Panamá, alimentando el ego de ellos, alimentando eso. Bueno, ahí ya no estoy tan de acuerdo. Por supuesto, ahora ya vamos a meter el cambio. Si quieren continuar viendo el video, pueden ir al canal de Gol Centroamérica. Vamos a meter el cambio al otro video que tenía preparado para ver. Pero ahí ya me parece que no estoy tan de acuerdo porque el técnico puede probar jugadores en los partidos amistosos. Los partidos amistosos no es una obligación ir a ganarlos. Obviamente a uno le gustaría ganar, pero para mí en los partidos amistosos es donde vos debés probar sistema de juego, debés probar jugadores. Por lo tanto, no sé si es que Costa Rica le regaló el partido en bandeja a Panamá y le hizo ganar y a partir de eso Panamá es lo que es hoy en día. No, me parece que hay un poco de ego por parte ahí del periodista. Panamá ha crecido mucho últimamente y no es por Costa Rica, es por otras cosas. Así que no estoy tan de acuerdo de ese lado. Y ahora vamos a escuchar en este caso los periodistas ticos que temen enfrentar a Panamá. ¿Realmente Costa Rica puede vencer a Panamá en este momento? ¿Tiene para poder vencer a Panamá? Es una de las preguntas más grandes que tiene el fútbol nacional por muchas circunstancias, por lo que ha pasado, por el recién proceso fallido que tuvo Luis Fernando Suárez, por el recambio generacional, por la presión de ir a la Copa América, claro, porque viene un mundial en CONCACAF. En fin, yo creo que pasan muchas cosas alrededor de este tema. Que la Federación de Fútbol haya elegido abrir en casa la serie contra Panamá en vez de cerrar en casa. Yo siempre he creído que es mucho mejor cerrar en casa cuando no hay un gol de visita de por medio. Cuando hay gol de visita de por medio, me parece que abrir en casa es un buen negocio. Pero para una selección que está buscando ir a una Copa América y de vuelta, que está urgida de triunfos y que se va a topar a su bestia negra reciente, como Panamá, creo que no es un buen negocio abrir en Costa Rica y cerrar en Panamá. Y sobre todo por el ambiente que va a tener Panamá. Si se lleva un resultado positivo de Costa Rica, creo que va a tener un ambiente de locura, gente a la donde van a esperar muchísimo los panameños para recibir una Costa Rica que se convirtió en su víctima reciente. No solo hablo de Liga de Naciones, sino de Copa Oro, de amistosos, de muchas cosas Panamá, que me dan mucha tristeza aceptarlo. Suena muy mezquino, suena poco profesional, pero pues nos acostumbramos a una época en la que Costa Rica era grande y ahora estamos pues viendo cómo sacamos de la tierra resultados que pues deberían ser importantes. ¿Qué opinan de esta serie? Yo creo que los panameños tienen mucha expectativa
respecto a la serie, porque obviamente vienen con muy buenos resultados, vienen con un movimiento de fútbol bastante agradable. Le ganaron a Guatemala recientemente en Liga de Naciones de forma contundente. Me parece que la idea de Christiansen se ha establecido ya. Panamá sufrió un gran golpe que fue no ir a la Copa del Mundo anterior, pero había hecho un gran trabajo y estuvo cerca. Y lo confirma con demás procesos en Liga de Naciones, en la Copa Oro también, que llegó muy largo. Panamá llegó a la final, jugando buen fútbol también. Enfrentó a México, perdió por la mínima, pero creo que Panamá es un equipo que no está para nada quedado, ya no es el mismo de antes. Es una realidad que tenemos que entender, así como lo entendimos con el fútbol nicaragüense, que posiblemente nos... Bueno, ahí ya está pasando a Nicaragua. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo este periodista, en este caso coincido en todo lo que dijo. Me parece que Panamá hoy en día está mucho mejor que Costa Rica, que es en parte también por los buenos resultados que viene teniendo. Y un detalle que ninguno de los dos periodistas mencionó, pero para mí vale la pena recalcarlo, es que hoy en día Costa Rica no tiene un técnico que vos digas esto es un proceso, es un proyecto que va a durar 4 años, un técnico que va a estar vigente en la selección. Si se ponen a pensar, miren, el partido contra Arabia Saudita, o sea, en la última doble fecha de partidos que tuvimos, el partido contra Arabia Saudita que gana 3-1 y después contra Emiratos Árabes Unidos que perdió 4-1, ese partido, esos dos partidos mejor dicho, los dirigió Claudio Vivas, pero Claudio Vivas creo que hoy en día no está vigente en la selección, no es el técnico, es un interinato, esto si no me estoy equivocando, y Alfaro es el que aparece ahí en la sombra como para dirigir y para poder presentar su proyecto, en este caso a lo que es la selección de Costa Rica, y teniendo en cuenta también el antecedente que tiene, que es la selección ecuatoriana. Así que me parece que teniendo en cuenta todos esos condimentos y ese contexto, hoy en día la selección panameña, que por supuesto la tenemos acá, la llevamos acá en el corazón, debería ganar los dos partidos o al menos uno, el otro empatarlo, o ganar uno por más diferencia y perder el otro, es lo mismo. Pero hoy en día a lo que quiero decir es que Panamá es más que Costa Rica, y de no mediar ningún inconveniente, Panamá va a estar en la siguiente instancia de esta Liga de Naciones de CONCACAF. Por supuesto, como siempre, me dejan su análisis ahí abajo en los comentarios, se suscriben al canal, activan la campanita, van a visitar el canal de Gol Centroamérica y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, arriba Panamá. Chau, chau.